resumen de los temas vistos en la clase de biología molecular. Eh, Mi grupo está conformado por Francisco Andrés Gómez, también Juliana Virgüez, Andrea Caterina Zavala y quien les habla, Joan Camilo Martínez. Principalmente iniciamos con la replicación del ADN. En ese proceso lo que ocurre es que las cadenas se separan para que ocurra la replicación. Seguido de esto llegan las enzimas helicasa, a la cual abren las hélices, rompiendo los puentes de hidrógeno. A partir de esto llegan las proteínas SSB, son las que impiden que se vuelvan a unir las doble hélices. Seguido de esto, las enzimas topoisomerasa es la que hace que la molécula se relaje a través de cortes transitorios, evitando así que el resto de cadenas, la torsión del resto de cadenas. El DNA polimerasa es el que necesita que la cadena molde donde requieren nucleótidos con un 3' OH para que inicie el proceso de sintetizar los cebadores. En la cadena molde que va en dirección 3', 5', el ADN polimerasa va sintetizándose naturalmente. Ya para finalizar, en la cadena que va en dirección 5', 3', llega la enzima ligasa que une progresivamente los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de ADN son los que simulan la función de los cebadores. La transcripción. La transcripción es un proceso en el que el ADN transporta su información genética a la molécula de ARN. En este proceso se necesita de un gen molde, el cual es el ADN. Para el proceso de transcripción se pasa por tres etapas. La primera etapa, que es la iniciación, la cual ocurre cuando una enzima de ARN polimerasa se une a una parte del gen denominado promotor, y es ahí donde el ARN polimerasa indica al ADN que se desenrolle para poder leer este gen. Este gen es leído en sentido 3', 5', pero se sintetiza en sentido 5', 3'. Es en ese momento donde se empieza a crear la hebra de ARN mensajero. En la segunda etapa es la elongación. Lo que ocurre es que se van adicionando los nucleótidos a la hebra de ARN mensajero, usando pares de bases complementarias. En ese momento todavía sigue unida la hebra de ARN a la del ADN. Es allí también cuando el ARN cambia timina por uracilo. En la etapa de la terminación, la enzima de ARN polimerasa encuentra una secuencia de terminación en el gen, y es ahí cuando ya la hebra de ARN mensajera está completa y se separa del ADN. Se pasa a una parte de maduración donde el ARN mensajero presenta regiones codificantes y no codificantes, ya que no todos los nucleótidos del ARN mensajero son leídos para la síntesis de proteína. En estas partes encontramos el intrón, el cual es no codificante, y el exón, que es codificante. En la maduración del ARN mensajero ocurre algo denominado liberación de intrones, lo cual se lleva a cabo gracias al splicing. Bueno, en el proceso de traducción, antes de que ocurra esto, pues tienen dos pasos importantes para que ocurra de una forma satisfactoria, que es el primero, el encapuchamiento del RNA, cual ocurre para la protección, y pues en este se agrega pues un grupo metilo con una guanina. Bueno, el segundo paso es la poliadenilación del RNA,
donde se agrega una cola polida. Estos dos procesos ocurren básicamente para aumentar la estabilidad de la molécula y pues tener una mayor protección de esta. Bueno, después de esto, el ARN mensajero pues ingresa de una forma lineal en los ribosomas. Este ribosoma pues tiene dos subunidades. La subunidad pequeña es la encargada de orientar el ARN mensajero, pues ayuda a leerlos de 3 en 3, es decir, en codones, pues para que posteriormente se complementen con un anticodón. En la subunidad grande, pues se tiene el ingreso del ARN transferencia y pues aquí se ayuda pues a separar estos aminoácidos que tienen este ARN transferencia y pues se unen con los codones del ARN mensajero. Bueno, los ribosomas tienen tres partes. En la parte A, pues básicamente es donde ocurre la concordancia, en donde el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en sitio A y pues busca pues la unión o pues la concordancia entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia, pues siendo el promotor la metionina. Bueno, después de que ocurra la concordancia, es decir, que, pues, cada base nitrogenada pues tenga su opuesto correcto, pues se ingresa el área de transferencia en la parte P, en donde pierde el aminoácido y es agregado a una proteína, a una cola de una proteína. Y el ARN mensajero pues se desplaza a tres nucleótidos correspondientes a un codón. Por último, en la parte E, de esta ribosoma, el ARN de transferencia, pues ya sin aminoácidos, pues pasa a ser degradado o reducido. Esto básicamente es el proceso de traducción. Modificaciones posttraduccionales. Pues, ¿qué son las modificaciones posttraduccionales? Son cambios químicos de los aminoácidos que constituyen a las proteínas y pueden ser de varios tipos. Estas también son de tipo covalente. ¿Cómo ocurre este proceso? Pues este proceso de modificaciones, primero, las proteínas deben pasar por el retículo endoplasmático rugoso, que es ahí donde ocurre la traducción, la síntesis de proteínas y los plegamientos. En los plegamientos podemos encontrar unas estructuras primarias, que la estructura primaria es una cadena lineal, así como tal sale el ribosoma, y pues esta no cumple una función en general. Está la estructura secundaria, que es el primer nivel de empaquetamiento, en donde esta cumple una función a nivel estructural de la célula. Entonces se pueden plegar pues estructuras regulares como la hélice alfa, la hoja beta y los lazos luz. También encontramos la estructura terciaria, que es ahí la que cumple una funcionalidad en la proteína y como tal, esta puede generar una función como catalizadora, biosíntesis y entre otros. Esta es una estructura asimétrica muy compactada de las proteínas y tiene varios sitios activos como dominio. Están las estructuras cuaternarias, que son múltiples cadenas polipeptídicas que ayudan a formar una macromolécula. Para que pueda ocurrir estas modificaciones, las proteínas como tal se separan del retículo endoplasmático rugoso y estas se separan en vesículas de transporte de proteínas hacia el aparato de Golgi, que es ahí donde van a sufrir las diferentes modificaciones posttraduccionales y en donde el mismo sistema endomembranoso, que es el que lleva o trasloca las proteínas a unos niveles de membrana, núcleo o entre otros. Eh, hay unas proteínas muy importantes, una proteína pequeña que se llama ubiquitina, que la cual es la que ayuda al reciclaje de proteínas que no cumplen una funcionalidad en esto. Y lo que hace es asociarse a proteínas y marcarlas para que éstas lleguen a unas proteínas que se denominan proteosomas, las cuales ayudan a degradar estas proteínas pues que ya no cumplen ninguna función. Y ese proteosoma tiene una estructura cuaternaria. Muchas gracias.